yo soy la doctora Mildred Muñoz. Les presento a Sofi. Román. Hola, soy Cata. Por hoy seré la asistente de la doctora Mildred. Y el día de hoy vamos a ver primeros auxilios. Acompáñenme. Vamos a iniciar hablando de qué son los primeros auxilios. Sofi, ¿tú sabes qué son los primeros auxilios? Son los primeros auxilios que te ayudan para cuando te desmayas. Ok. Román, ¿sabes qué son los primeros auxilios? Sí, cuando te cortas, te sientes mal o te da calentura. Ajá, ok. Y pues bueno, así como nos dijeron Sofi y Román, los primeros auxilios son los cuidados inmediatos que se aplican a una persona que ha sufrido un accidente, mientras llega el médico o el servicio médico de emergencias. Pero, ¿qué es un accidente? Un accidente, ¿sabes qué es un accidente, Sofi? ¿No? Román, ¿sabes qué es un accidente? Sí, cuando te rompe la pierna, cuando se te esguinza, cuando el brazo. Así es. Así como nos dijo Román, un accidente es un suceso imprevisto que nos causa una lesión dentro de nuestro cuerpo o fuera del cuerpo. Generalmente es a causa de un descuido. Entonces, lo más importante aquí es la prevención. ¿Qué hacer en caso de un accidente? ¿Tú sabes qué se tiene que hacer en caso de un accidente? ¿Qué haces? Pues ayudar a la persona. Ajá. ¿Román? Auxiliarla, traer a otra persona mayor, en el caso de que sea muy menor. Ajá, perfecto. Entonces, en caso de un accidente, el punto número 1 es no perder la calma. Lo más importante es que estemos tranquilos, que estemos calmados y que no tengamos miedo. Si es grave, como nos dijo Román, le tenemos que pedir ayuda a otra persona. En caso de que seamos menores, a un adulto, y si no, a otra persona que nos pueda auxiliar para pedir la ayuda que se necesita. Explicarle tranquilamente qué es lo que pasó si es que esa persona no estaba dentro del accidente o no lo vio. Y no hay que dar primeros auxilios si no estamos seguros de qué es lo que vamos a hacer. Les quiero presentar este instrumento. Es un equipo médico que se llama silla de ruedas. Probablemente muchos de ustedes lo conocen. Sin embargo, yo les voy a mostrar las partes más importantes de la silla de ruedas. Tenemos en la parte inferior unos soportes que nos ayudan a colocar los pies de los pacientes para que en el momento en el que los vamos a transportar no tengamos una lesión en los pies. Tenemos los frenos, estos se encuentran en esta parte de aquí. Tenemos dos, uno en cada rueda y pues bueno, para poderla transportar y que sea más fácil poderla trasladar de un lado a otro, la vamos a cerrar de esta forma. Y así queda doblada y ya la podemos transportar. Cuando tenemos un paciente sentado en la silla y lo queremos subir en un desnivel o un escalón, tenemos que pisar este pedal de acá abajo para que la silla suba y pueda ser más fácil que podamos brincar el desnivel o el escalón. Cuando vamos a bajar una rampa, lo más importante es ponernos en la parte de atrás de la silla para que con nuestro peso hagamos freno en ella y entonces la silla no se nos vaya a ir y el paciente no se nos vaya a lesionar. Por otro lado, tenemos que si ya no la vamos a ocupar y la vamos a dejar fija en un lugar, tenemos que ponerle siempre nuestros seguros. Ahora te voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer en caso de una herida o de hemorragia. Gracias, doctora. Traigo a Sofi. Ok, tomen asiento, por favor. Sofi es del taller de costura y haciendo un trabajo se cortó con las tijeras. Ok. Vamos a hablar en este momento acerca de las heridas. Las heridas son rupturas de la piel, es una pérdida de la continuidad
Y tenemos de diferentes tipos. En este caso, en el caso de Sophie, es una herida cortante porque se ocasionó con el filo de una tijera. Pero también tenemos las abrasivas, que son raspones, contusas, que son con golpes, laceraciones, que son mordeduras, escoriaciones, que son como rasguños o arañazos. Tenemos también las punzantes, que son con objetos que tienen punta filosa, o los piquetitos, y las avulsiones, que son los desgarros del músculo. Estos obviamente no se ven porque son en la parte interna. Y tenemos las mixtas, que son mezclas de 2 o más tipos de estas lesiones. Lo más importante es que vamos a ver que no tenemos que poner alcohol, mertiolate, remedios caseros, o algodón, porque podemos contaminar la herida o la podemos lastimar. Entonces, en este momento les voy a hacer un ejemplo de cómo tenemos que hacer la curación, que es el tratamiento de la herida. Ok, vamos a hacer una curación en la herida de Sophie. Ese es el tratamiento que vamos a hacer ahora. Y pues bueno, primero tenemos que preparar todo nuestro material. Lo que vamos a ocupar son guantes, gasas, jabón, agua, de preferencia jabón neutro, no sote para que no nos vaya a lastimar la piel, ya que el jabón sote tiene mucha sosa y nos lastima más la piel. Right next to mine, the color and shape of your creation, something beautiful as this is one of a kind. But I know it's hard to find my way in over time, but it feels so right. Entonces, primero nos vamos a lavar las manos. Punto número 1 es lavarnos las manos. Ya que tenemos bien lavadas las manos, las tenemos secas, entonces nos vamos a colocar un guante. Ponemos un poco de agua, de lejecitos. Y vamos a empezar nuestra limpieza de adentro hacia afuera, y en círculos, ya que todas las bacterias que están en la mano del paciente se van a meter a la herida si lo hacemos al revés. Entonces vamos a empezar de adentro hacia afuera en círculos. Tiramos esta gasa, tomamos otra, enjuagamos el jabón que nos quedó y posteriormente secamos muy bien la herida. Y aquí lo importante es tener la presión sobre la herida. Es la forma en la que vamos a contener la hemorragia. Tapamos con una gasa estéril o con un trapo que no nos suelte pelusa. Le ponemos una cinta aquí y otra cinta acá. Y listo. Si la herida está sangrando mucho, tenemos que, posteriormente de que terminamos el procedimiento, nos tenemos que lavar las manos otra vez. Si la herida está sangrando mucho, lo importante es la presión. Si nosotros presionamos una herida,
es más fácil que nos ayude a que deje de sangrar. Las hemorragias se van a dividir en 3 tipos, son venosas, arteriales y capilares. Las venosas son aquellas que son de la sangre que corre por las venas, y esta sangre, como no va a tener oxígeno, va a estar oscura. Entonces, la característica principal de estas heridas son que están en salida continua, no paran de sangrar hasta que les hagamos presión, y la sangre va a ser rojo oscuro. Las arteriales, al contrario, como tienen el oxígeno en la sangre, van a ser de un rojo muy vivo, muy claro, y van a estar saliendo conforme es el latido del corazón. Entonces, en este caso, la salida de la sangre va a estar pulsando. Y las capilares, como son de las pequeñas venitas que tenemos en la piel o entre medio de la piel, estas van a ser pequeños puntos sobre la piel, los cuales son más fáciles de controlar. En el caso de Sophie, tenemos una herida que es venosa o capilar, y entonces con un poco de presión es más que suficiente. En caso de que sea muy, muy fuerte el sangrado, ponemos una gasa, y si no para, ponemos otra gasa, ya no quitamos la que tiene puesta. Y en ese momento vamos a activar el sistema médico de emergencias, haciendo una llamada al 911, vamos a pedir una ambulancia, vamos a explicar lo que pasó y en dónde estamos. Y en ese momento llega la ambulancia y la llevan al hospital, y en ese momento la van a trabajar en el hospital, le van a suturar o van a hacer lo que tengan que hacer dentro del hospital. Lo importante aquí es que sepamos en qué momento tenemos que hablar al 911. Si la herida de Sophie, por ejemplo, no parara de sangrar, yo tengo que hablar para que vengan por ella. En este momento ya le pusimos su curación, dejó de sangrar, y entonces ya podemos decirle a Cata que por favor le hable a su mamá para que venga por ella. Cata. Por favor, te puedo pedir, por favor, que si le llamas a la mamá de Sophie para que venga por ella y la lleve a casa, repose, y le vamos a mandar algo para el dolor, para que su mamá la tenga en casa unos 2 días y la herida pueda sanar y ya se pueda reincorporar a sus actividades. Muy bien, doctora. Cualquier cosa, yo ahorita le llamo a su mamá, sino que se comunique con usted. Ok. ¿Sí? Gracias, doctora. Ahora te voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer en caso de que tengas un esguince o una fractura o en caso de una caída. Ay. Doctora, traigo a Román trapeando, se resbaló y cayó encima de su hombro. Ok. Que le duele mucho. Ok, siéntalo aquí, por favor. Doctora, le dejo a Román, voy a comunicarme con su mamá para que vengan por él. ¿Me llama? Sí, Cata, yo te marco cuando esté listo Román para que puedan pasar por él. Ok, gracias, compañero. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las fracturas y de las esguinces. Las fracturas son pérdida de la continuidad del hueso, es una ruptura y tenemos 2 tipos, tenemos internas y expuestas. Las internas son cuando se rompe el hueso y se queda dentro de la piel. Y en el caso de las externas, se rompe el hueso, rompe la piel y se expone. Esas se llaman fracturas expuestas. Los síntomas de las fracturas son dolor, hinchazón, edema, y hay una deformidad en el miembro torácico o pélvico y un acortamiento. Entonces, en el caso de Román es en el hombro, entonces vamos a hacer un vendaje de inmovilización del hombro para que no lo pueda mover hasta que llegue al hospital, y en el hospital ya le van a dar la atención que requiera, porque le tienen que tomar radiografías
Y en el caso de que tenga alguna lesión, tienen que inmovilizar el brazo o en un caso muy extremo, a lo mejor lo tienen que meter a cirugía. Entonces, eso lo tienen que ver en el hospital. Entonces, lo que voy a hacer es que vamos primero a quitarle su mandil. Y este es el brazo que vamos a inmovilizar. Entonces, le voy a pedir a Román que se tome de este lado. Las vendas tenemos de diferentes tamaños. En este caso, por cuestiones de rapidez, vamos a ocupar esta. La que oficialmente se tiene que ocupar es la de 30 centímetros, que es la más grande. Y este es el brazo que vamos a inmovilizar. Entonces, le voy a pedir a Román que se tome de este lado. Las vendas tenemos de diferentes tamaños. En este caso, por cuestiones de rapidez, vamos a ocupar esta. La que oficialmente se tiene que ocupar es la de 30 centímetros, que es la más grande. Entonces vamos a empezar por vendarle de este lado así. Inmovilizamos esta parte, lo pasamos para abajo. No te muevas, Román. Aquí lo más importante es que el punto es no mover a nuestro paciente y ayudarlo a que esté inmovilizado la parte que está lastimada o fracturada. Entonces cruzamos por la parte de abajo del codo. Román tantito tu manita, ándale. Y bueno, si se nos llega a caer la venda, como en este momento me acaba de pasar, la podemos enrollar otra vez. Y de esta forma nuestro brazo queda completamente inmovilizado. Y aunque esto es algo tentativo, es parte de los primeros auxilios, porque así ya no mueve Román el brazo y puede llegar al hospital. Y si Román quiere mover el brazo, no lo va a poder mover. De hecho, si vemos, aquí yo le estoy tratando de mover el brazo y ya no se mueve el hombro. Entonces, de esta forma, él puede llegar al hospital para que le sigan atendiendo. Y bueno, ya le vamos a marcar a Cata para que venga por él con su mamá. Román, ya terminamos. Le voy a hablar a Cata para que le hable a tu mamá y vengan por ti, ¿de acuerdo? Cata, Román ya está listo. Ok, gracias. ¿Ya llegó la mamá de Román? Ya, en estos momentos va llegando. En estos momentos va llegando la señora Esperancita, es mamá de Román.
aquí para que nos hagas favor de explicarme cómo Ok. se encuentra. Señora, Román tuvo una caída, estaba trapeando el piso y se resbaló y se cayó y se golpeó con la jardinera. Entonces tiene una lesión en el hombro derecho y hay que llevarlo al hospital, ya que el vendaje que le hice ahorita es como provisional. Lo tienen que revisar, le tienen que tomar unas placas y para que ya en el hospital digan cuál es el manejo que necesita. Muy bien, doctora. Ven, hijito. Señora, nos lo llevamos si gusta en la silla de ruedas. perfecto. Para que no, Muchas gracias, señorita. para que no camine, se lastime. ¿Llevo? Sí. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. De nada, hasta luego. Buenos días. Oiga, le traigo a mi hija que ayer se cayó y se lastimó la mano. Sí, claro. Tiéndamela acá, por favor. Me duele mucho. No, es que me duele. Ok, ¿qué te pasó? Me caí de las escaleras. Ok. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que te voy a poner un vendaje. Este vendaje va a cubrir esta parte de aquí de la mano en lo que llegas al hospital para que te revisen, te tomen placas y vean cómo está por dentro, ¿ok? Entonces vas a poner aquí tantito tu mano. En este caso, los vendajes tienen que ir de la parte distal o de la parte más externa hacia adentro. Porque si no, si nosotros empezamos el vendaje de aquí hacia abajo, en ese momento nosotros vamos a hacer que toda la sangre que está acá adentro, que tiene que regresar, entonces esto se va a hinchar o se va a edematizar y entonces es algo que no queremos, porque entonces nos va a causar más complicación de la que ya tenemos. De esta parte de aquí hacia acá. La venda siempre tiene que ir viendo hacia arriba para que sea más fácil poderla deslizar y sea más fácil manipularla. Entonces vamos a poner la venda aquí, vamos a hacer un cruce hacia acá para fijar la venda. En este momento ya está fija y entonces ya no se me va a mover. Después vamos a bajar y vamos a hacer un movimiento en ochos. Entonces vamos a subir otra vez. Y la voy a volver a bajar. Y hay que subirla otra vez. Y la bajamos y hacemos un círculo aquí para que esta parte nos quede más fija, que es la parte que le duele. Y entonces vamos a subir. Y en ese momento me voy a regresar para fijar la parte que es la que le duele. Y fijarlo hasta acá nos ayuda para que los músculos no nos tensen la parte que más le duele. ¿Lo sientes muy presionado? Muy. Eso es muy importante. No es jalarla para que nos quede súper estirada, porque si no, entonces vamos a lastimarla y le vamos a apretar su brazo. Entonces nada más es como al llegue de lo que nos va dando la venda. Y la fijamos. Y en este momento le vamos a hablar a su mamá para que la lleve al hospital y que le tomen una placa. Listo, le hice este vendaje, es algo provisional, es la atención primaria, entonces necesita ir al hospital para que le tomen una placa y vean cómo está por dentro, si es que no tiene un esguince o una fractura, y entonces le puedan dar el tratamiento que requiere. Muy bien, doctora. Muchas gracias. De nada, pon tu brazo así. Ahora te voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer en caso de quemaduras. Doctora, ¿me puede atender, por favor? Sí, Sofi, ¿qué pasó? Ese rato me hice un agua de café y se me cayó.
el agua en la mano. Ok, ¿estaba muy caliente, Sofi? Ok, siéntate aquí. Las quemaduras son lesiones que se causan en la piel por diversos factores. Puede ser el fuego, puede ser agua caliente o cosas calientes, puede ser por hielo, puede ser por sustancias corrosivas y estas nos van a causar daño en los diferentes puntos de la piel. La piel tiene diferentes capas, entonces dependiendo de la capa que se vaya dañando es el grado de la quemadura que vamos a tener. Estas se dividen en 3, quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Las de primer grado son solamente, se va a poner rojo, va a arder bastante y son como por ejemplo las quemaduras que nos causamos en el sol cuando nos vamos a broncear y no nos ponemos protector solar, se pone roja la piel y arde mucho. Las quemaduras de segundo grado igual tienen dolor, se ponen rojas, pero se hacen ampollas. Estas ampollas o flictenas no se deben de romper. ¿Por qué? Porque estas mismas nos van a ayudar a cubrir las demás capitas de la piel que tenemos abajo. Entonces nos van a servir como un apósito y nos van a ayudar a que los microorganismos no entren al cuerpo. Y las quemaduras de tercer grado son quemaduras realmente graves. Estas van a ocupar casi todas las capas de la piel, van a dejar de doler, estas ya no van a doler y por lo general son las que causan cicatriz. Estas deben de ser atendidas en un hospital que tenga un área de quemados como tal. Entonces, aquí lo importante que debemos de saber es que en una quemadura de segundo o de tercer grado tenemos que llamar al 911 para que vengan con una ambulancia y lo puedan trasladar al hospital. En el caso de Sofi, que ahorita fue con agua caliente, esta quemadura es de primer grado, a lo mucho de segundo grado, y lo único que vamos a hacer es cambiar la temperatura de la piel y la vamos a hidratar con mucha agua. Entonces, importante es que no usemos remedios caseros. Entonces le voy a pedir a Sofi que me sostenga este recipiente aquí y le vamos a poner suficiente agua. Mucha agua para que nos cambie la temperatura y ya no nos siga causando lesiones internas. Entonces vamos a secar. Le vamos a pedir que no use remedios caseros, nada de pasta de dientes, mostaza, ni esas cosas, porque eso nos puede lastimar la piel. Únicamente así, y puede usar crema hidratante como las que tenemos en casa o una crema para las quemaduras. En el caso de Sofi no va a ser necesario que llamemos al 911, únicamente le vamos a dar algo para el dolor y para el ardor que siente, tiene que ponerse mucha crema y con eso es suficiente. ¿Cuándo tenemos que llamar al 911? Cuando la quemadura sea mayor de lo que es la palma de la mano del paciente. Entonces, cuando la quemadura es más grande que eso, sí tenemos que llamar al 911 o cuando fue muy aparatoso y tengamos una quemadura de tercer grado. Por ejemplo, ¿qué hacemos si estamos cocinando y de repente nos brinca el aceite y se nos prende el sartén? Lo que tenemos que hacer es agarrar la tapa del sartén o agarrar con qué taparlo y únicamente ponerle la tapa y eso es todo. Si nos llegamos a quemar, entonces sí tenemos que hacer la curación que yo le hice a Sofi. Meter la mano en la llave del agua, de la tarja, para que nos cambie la temperatura y entonces ya no nos siga lesionando la piel. Y por ejemplo, si se nos llega a quemar la ropa, que es algo que nos puede pasar, por ejemplo, aquí en Confe, en el taller de cocina, al momento de que ellos están, o en el taller de panadería, que ellos están ocupando la lumbre o el fuego,
se puede quemar su ropa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar una manta y cubrir al paciente o pedirle que se acueste y que se empiece a rodar en el piso para que el fuego se apague. Si él empieza a correr, lejos de ayudar, se complica porque el oxígeno que está en el exterior hace que el fuego se avive y entonces tengamos más lesiones. Entonces, pues eso es todo con respecto a quemaduras. Quiero recordarles que estas situaciones han sido simuladas. Ninguno de nuestros chicos se lastimó ni nada. Estamos haciendo una representación de lo que nos puede pasar para que sepan qué es lo que se tiene que hacer. Esto no se debe de repetir en casa de manera general, sino que únicamente hay que saber qué hacer y mantener la calma. Y pues bueno, no hacer ninguno de esos procedimientos si no estás vigilado por otra persona o supervisado por otra persona. Y de preferencia, siempre hay que llamar al 911 cuando tengas una situación en la que no sepas qué hacer. Aunque sea algo pequeño, si estás solo y no sabes qué hacer, llama al 911 o llama a una persona que te pueda apoyar. Es muy importante saber que dentro de estas instalaciones de CONFE contamos con una brigada de protección civil que sabe perfectamente qué es lo que se tiene que hacer y cuáles son los pasos a seguir, y cuentan con números de emergencia y saben perfectamente cuál es el protocolo y los pasos que hacer si una persona tiene un accidente leve, un accidente un poco más fuerte, pero se trae a la enfermería, o si se requiere llamar a la ambulancia, o si hay un accidente mayor al cual necesitemos brigadas tanto de protección civil que le van a hablar a los bomberos, a la policía, a la ambulancia, y bueno, también se le van a llamar a los padres para que vengan por sus chicos aquí a las instalaciones. Si tú estás en tu casa, lo importante es que debes de saber que el 911 es un servicio de emergencia al cual no debes de llamar si no tienes una emergencia real. Las llamadas de broma o las falsas alarmas causan que la línea se sature y si alguien tiene realmente una urgencia no pueda ser atendido porque están atendiendo una llamada de broma o una llamada con una falsa alarma. Hay que ser responsables, entonces únicamente llamar cuando realmente requerimos el servicio. Y bueno, de ahí te van a llevar al hospital, al servicio médico que tengas, puede ser ISSSTE, Seguro Social, Pemex o el Seguro Popular, y te van a llevar al hospital y en el hospital te van a seguir tratando lo que necesites. Esto es únicamente para que sepas qué es lo que se tiene que hacer cuando estás en casa o cuando estás en tu trabajo y después te puedas ir al hospital. Es muy importante y algo que yo les recomiendo a mis pacientes es que tengan una libreta donde apuntes lo más importante de tu historia de vida, que sea lo que nos va a importar a los médicos. ¿Qué es esto? Muy fácil, tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu tipo de sangre, si eres alérgico a algún medicamento, si te han hecho alguna cirugía, si has tenido algún momento en el que hayas perdido la conciencia, si te han transfundido sangre o si eres alérgico a algún medicamento y si estás en algún tratamiento médico, qué tipo de tratamiento llevas, cuáles son los medicamentos que tomas y cada cuánto los tomas. Si en algún momento te han hecho algún cambio en tu tratamiento, también es muy importante que lo anotes. Además necesitas anotar los números de emergencia para que cualquier persona que esté contigo te pueda acompañar al hospital y sepa qué es lo que tienes, qué medicamentos tomas, a qué eres alérgico y nos pueda ayudar a nosotros como médicos para poderte atender de una mejor manera. Entonces, siempre que vayas al médico debes de llevar esa libreta y a un acompañante. Siempre, para que esa persona pueda tomar decisiones sobre lo que te van a hacer de tus tratamientos y si es necesario hacer algún procedimiento también lo pueda autorizar. Eso es algo que yo recomiendo a mis pacientes para que cuando lleguen al médico sea más fácil la atención.
Y ahora te voy a mostrar qué es lo que debes de hacer en caso de convulsionar. Esa perra el programa, ¿no? Fue limón. No huele a nada. Fue limón. No huele a nada. ¡Gata, gata! Es que lo molesta mucho. Doctora, ¿me puedes venir a la sala de juntas, por favor? Tengo un joven convulsionando. Gracias. Román, vamos a acostarte. Pon tus piernas aquí. Te voy a acostar acá. Muy bien, te voy a cubrir, ¿ok? Tranquilo, respira. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y ahorita va a pasar, ¿ok? Va a pasar, respira. Tú tranquilo. Y esa es la forma en la que tratamos una convulsión. No vamos a hacer nada, no le vamos a impedir que convulsione, no lo vamos a abrazar, únicamente le vamos a cuidar su cabeza, le vamos a cubrir y no lo vamos a abandonar, ¿ok? Nos vamos a quedar junto con nuestro paciente hasta que termine de convulsionar, poniendo atención en qué fue lo que pasó primero, qué estaba haciendo mientras iba a convulsionar, o antes de convulsionar, cuál fue el aura que en este caso, en el caso de Román, fue que empezó a oler a limón. Entonces, nadie se dio cuenta y nadie estaba oliendo más que él y empezó a mover sus manos, ¿ok? Entonces, en este momento que empezó con la ansiedad de mover las manos y a oler el limón, ese es el aura. En ese momento, nos vamos a procurar tener una zona segura. Por ejemplo, si está en la cocina, pues vamos a procurar que no tenga algo que le vaya a causar daño. Por ejemplo, un cuchillo que esté cerca de la lumbre, que le vaya a caer alguna olla caliente, tratar de moverlo de esa área que no es segura y acostarlo, cuidarle su cabeza. ¿Listo, Román? Ok, vamos a sentarte. Antes de empezar este punto, tenemos que saber qué es una convulsión. Cata, ¿tú sabes qué es una convulsión? No. Román, ¿tú sabes qué es una convulsión? ¿No? Sofi, ¿tú sabes qué es una convulsión? Bueno, una convulsión es... Las neuronas son las células de nuestro cerebro. Entonces, esas neuronas se comunican por medio de electricidad. Entonces hacen un toquecito una con otra y entonces hacen algo que se llama sinapsis, que es cuando se comunican una con otra. Entonces, este toque eléctrico que lleva cada una, este toque eléctrico que lleva una con la otra, con la que se van a pasar la información, tiene un orden. Entonces, en una convulsión, lo que pasa es que son los mismos toques, pero de manera desordenada. Entonces, si yo tenía que tocar este dedo, entonces pasa que toca este, y entonces ya no fue el orden. Y entonces, al no tener ese orden, empiezan a tener todas un desorden y entonces se genera la convulsión. Este orden que llevan las neuronas nos ayuda para diferentes cosas, por ejemplo, para mover una pierna, mover una mano o inclusive alejarnos del peligro, porque por ejemplo, si tú estás cocinando y tocas la olla y está caliente, no te quedas ahí hasta que te quemas, tocas y quitas la mano. Ese reflejo se causa por medio de la comunicación de las neuronas. Entonces, en el caso de acá, hacen la misma comunicación pero de manera desordenada. Entonces, es un reguero de información por todos lados, ¿ok? Hay diferentes tipos de convulsiones. Estas pueden ser parciales o generalizadas. Las parciales pueden ser, por ejemplo, cuando con pérdida de la conciencia o sin. Hay diferentes tipos de convulsiones. Las convulsiones pueden ser parciales o pueden ser generalizadas. Las parciales pueden ser complejas o simples. Las simples son sin pérdida de la conciencia y las complejas son con pérdida de la conciencia. Y de las generalizadas tenemos las tónico-clónicas o las crisis de ausencia. ¿Qué son estas? Las crisis de ausencia son como si nos desconectaran el CPU así y te quedas y no sabes realmente qué es lo que está pasando a tu alrededor, pero regresas a la actividad que estabas haciendo. O sea, tienes un momento de desconexión
y regresas a lo que estabas haciendo. En el caso de las tónico-clónicas, empiezas a tener rigidez y movimientos descontrolados y tenemos un momento que se llama postictal, que es cuando la persona regresa y puede ser que haya perdido la conciencia o si sepa perfectamente qué es lo que le pasó y qué es lo que está pasando a su alrededor, ¿ok? Entonces, las convulsiones tienen 3 etapas, que es el momento del aura, que es como en el caso que vimos ahorita con Román, que empiezan a tener el olor a algo, puede ser agradable o desagradable, y empiezan pero es un olor que nadie más percibe, tener algún movimiento fijo, que en este caso fue lo de las manos, ¿no? Y posteriormente termina el momento del aura y empieza la convulsión, que es cuando se empezó a mover. Y después de que termina la convulsión tenemos el momento postictal, que es cuando termina la convulsión. Él puede tener diferentes cosas, puede tener incontinencia en sus esfínteres, entonces puede hacerse pipí, puede hacerse popó, o puede tener una desorientación de no saber dónde está o con quién está o qué le pasó. ¿Ok? Entonces, pues lo importante y lo que tenemos que saber aquí es que no hay que hacerles nada. Aquí solamente es cuidarles la cabeza, saber que esto es una urgencia médica. Entonces, en el momento en el que tenemos la convulsión, ¿no? Que empieza el aura, entonces hay que saber qué le pasó, qué sintió, qué olió, qué movimiento tuvo y desde cuándo empezó. Y cuando tiene la convulsión, saber cuánto tiempo duró, qué movimientos tuvo, si tuvo, por ejemplo, si es una tónico-clónica, entonces cómo fueron sus movimientos de sus manos, qué fue lo que movió primero, si el brazo derecho, el brazo izquierdo, si movió primero las piernas o los brazos, porque eso va a ser muy importante para cuando llegue el servicio de urgencias, sepan de qué manera lo van a tratar. Y cuál es la probable zona del cerebro que se haya empezado con la convulsión. Y pues eso es como lo más importante, hablar al servicio de emergencias, decirles que tienen un paciente convulsionando y en dónde están. Y pues ya llega al hospital y le hacen los primeros auxilios, bueno, ya lo atienden, ¿no? Pero dentro de los primeros auxilios, lo importante es, no le vamos a quitar la convulsión, o sea, la convulsión va a pasar, así nos paremos de cabeza, la convulsión va a pasar. Las recomendaciones dentro de los primeros auxilios son, no abrazar, la convulsión va a pasar de todos modos, lo abracemos o no lo abracemos, le va a pasar la convulsión. Entonces, aquí el punto es ponerle solamente un cojín en la parte de atrás de su cabeza, cuidar su cabeza y no meterle nada en la boca. Tenemos la idea de que si nosotros le metemos una batelenguas, un lápiz, una cuchara o así, no se va a morder la lengua y eso es erróneo, lo podemos lastimar. O en el momento en el que nosotros metamos el lápiz, es tanta la fuerza que tienen al momento de la convulsión presionando la boca, que se puede romper el lápiz, la pluma o lo que sea y podamos tener una segunda emergencia, que es que se atragante con el pedacito de lápiz o de pluma que se le haya ido a la garganta. Entonces aquí es muy importante no meterle nada. Solamente ponerlo o acostado boca arriba con su cojín abajo o con una chamarrita, si es que no tenemos un cojín, porque a veces nos puede agarrar en la calle. Entonces únicamente cuidar la cabeza con un suéter, una chamarra o algo por debajo, ya sea que lo pongas de lado o esté boca arriba, no pasa nada. Algo muy importante es que sí tenemos que cuidar el tiempo, tenemos que ver cuánto tiempo es lo que pasó y no le podemos dar ni de comer ni de beber, nada hasta que pase todo este proceso y ya terminemos con el momento postictal. En ese momento ya le podemos dar algún alimento. ¿Alguna pregunta, Cata? No. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? No. ¿No? Ok. Tengo unas últimas recomendaciones que hacerles. Es muy importante que si no saben qué hacer, es mejor no hacer nada.
¿ok? Únicamente llamar al 911 y pedir una ambulancia. Es mejor y se agradece más cuando no se hace nada a que cuando hacemos algo que es equivocado y que es erróneo y que eso nos puede complicar al momento de que llegamos al hospital, complica más al paciente si le hacemos otra cosa. Por ejemplo, si se cae y se lastimó la espalda, no moverlo. Si se fractura, no moverlo hasta que llegue el servicio médico que lo va a atender. Si convulsiona y pierde la conciencia, hablar a la ambulancia para que vengan por él. O sea, es mejor no hacer las cosas que hacer de más. Y, por ejemplo, los remedios caseros, como ya lo hemos marcado en diversas ocasiones a lo largo de esta charla, no usar remedios caseros. Nada de que la pasta de dientes, que las hojitas de tabaco, que ponle carbón, que ponle... Eso no, ¿ok? Es mejor hacer lo que yo les comenté, limpieza de las heridas y se acabó. O presión en el caso de una hemorragia. Y bueno, aquí en CONFE, el área de enfermería está resguardada bajo llave precisamente para evitar que, como tenemos medicamentos en la parte interna, evitar que los chicos tengan algún incidente tomándose los medicamentos que no son los adecuados para ellos o que se automediquen, ¿no? Y que entonces digan, es que me duele y van por un paracetamol y ya cuando queremos paracetamol ya no hay porque ya medio mundo se los tomó. Pero en casa es muy importante que tengan un área específica donde estén todas las cosas de curación, un botiquín o los medicamentos. No los escondan porque al final de cuentas si se esconde pues da más curiosidad ir a tocar las cosas o ir a sacar las cosas. Entonces únicamente explicarles a todos en casa que ahí está el botiquín y que solamente se va a ocupar en caso de alguna emergencia que tengamos en casa. Ok, pues muchas gracias. Esto es todo por hoy. Los invitamos a que sigan viendo los siguientes videos de CONFE Te Acompaña en el Verano. Si por algo se perdieron el video, no se preocupen, en YouTube va a estar en el canal que está aquí. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, mándenla a este correo para que nos los hagan llegar. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos.